después de ahí en adelante nunca más pudo generar nuevos recuerdos. Acá estamos con Ángela Stepper, también llamada La Cerebra en su cuenta de Instagram, que divulga bastante ciencia y que me encanta. Ella es doctora en neurociencia y bioingeniera. La tenemos acá para que nos cuente sobre un libro que leyó hace poco. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata? Sí, bueno, hola chicos, gracias por la invitación. Em, yo acabo de terminar de leer este libro que se llama Memory Lane, que es como los caminos de la memoria, podríamos decir en español, que está escrito por dos neurocientíficas, o ellas se dedican como al área de la psicología cognitiva. Se llaman Kiara Green y Gillian Murphy. Después les dejo los nombres para la descripción del podcast. Son dos investigadoras de Irlanda y escribieron este libro sobre la memoria que me gustó mucho porque desmitifica un poco esta idea que tenemos todos de que nuestra memoria funciona como si fuera un disco rígido de una computadora donde almacenamos recuerdos y explica por qué no es así, cómo ha ido evolucionando nuestra memoria y para qué, digamos, es importante también olvidar cosas a medida que vamos avanzando en nuestra vida. Así que quería contarles sobre eso. Está buenísimo. ¿De qué año es el libro como para tener una idea de en cuánto fue esta la recopilación de información? Es un libro de este año, 2025, así que está bastante actualizado. De hecho, en el último capítulo tocan un poco el tema de fake news, hablando de videos editados, pero yo creo que lo terminaron de escribir antes de la explosión de la inteligencia artificial como está ahora, porque no llegan como a abarcar tanto eso, aunque sí mencionan un poco, después podemos hablar de qué forma hablan de las fake news. Pero primero quería contarles que, o sea, cuando este libro habla de memoria, y en realidad tenemos que hablar de memoria episódica. Ese es el tipo de memoria al que se refieren principalmente en este libro. Y porque cuando hablamos de memoria nos podemos referir a distintas cosas. Primero hay que pensar en una clasificación como memoria a corto plazo y memoria a largo plazo, ¿sí? La memoria a corto plazo, eso que también se dice memoria de trabajo, que es cuando te acordás de memoria un número de teléfono para marcarlo, para llamar y después de que lo marcaste ya te lo olvidaste. Eso es como, o cuando uno hace una cuenta matemática y mantiene en la mente algunos números a medida que va como haciendo la cuenta. Esa es memoria de trabajo y es a corto plazo. Después dentro de las memorias a largo plazo, em, también tenemos dos categorías. Por un lado, lo que solemos llamar como memoria motora o memoria procedimental, que es el típico ejemplo de aprender a andar en bicicleta. Eso es un tipo de memoria, pero es una memoria que no es algo que podemos expresar verbalmente, sino que es motor, digamos. Y por otro lado, dentro de la memoria de largo plazo, tenemos la memoria declarativa, que son cosas que podemos decir, declarar, digamos. Y dentro de ese también hay dos tipos. Por un lado, la memoria semántica, que son datos que sabemos, por ejemplo, que una vaca tiene cuatro patas o que la capital de Argentina es Buenos Aires, que son datos sueltos que sabemos pero que no responden a una historia. Y la última categoría de memoria es la memoria episódica, que justamente es esto de episodios que van sucediendo en nuestra vida eh, y que nos acordamos. Por ejemplo, no sé, ayer fui a la oficina, me tomé el colectivo, me fui de acá para allá, o me acuerdo un día que hice un asado con mi familia y que mi mamá, no sé, trajo una torta, ese tipo de episodios de nuestra vida que un poco van formando también quiénes somos, ¿no es cierto? Eh, a ese tipo de memorias que hace referencia a este libro, que no es que nosotros solemos esperar que ese tipo de memorias sean como fijas y como estáticas, y en realidad son flexibles y se van modificando a medida que las vamos recordando. Me intriga esto que dijiste en un momento al pasar, de que a veces es importante olvidarse de cosas. Sí, ellas en este libro hablan mucho de eso. De hecho, mencionan algunos casos emblemáticos de pacientes que nos han enseñado o personas que nos han enseñado mucho de la memoria. Hay una persona una mujer que se llama Jill Price, no sé cómo se menciona, pero ella fue como el primer caso que se descubrió de como una memoria autobiográfica altamente superior. Se llama HSAM, como Highly Superior Autobiographical Memory. Y estas personas tienen como
muchísima memoria de esta memoria episódica. Y han hecho estudios como comparando con una persona con memoria normal. Y ellas, o sea, si vos comparás cómo yo me acuerdo lo que hice esta semana con una persona que tiene super memoria, digámosle, es lo mismo. Pero esa persona se acuerda también de esa misma forma, así con esa misma frescura, todos los días de su vida. Como Wow. que dicen como, ¿qué pasó el 20 de junio del 2010? Y se acuerdan lo que hicieron, qué desayunaron, si fueron a trabajar, qué día de la semana era. Eh, ¿Y y se se ha visto que acuerdan? las personas tienen como más problemas no sé, como para superar, pueden tener más riesgos de trastorno PTSD, de trastorno postraumático. Mm, Claro. No sería estrés postraumático. claro. Eh, Porque les cuesta mucho salir, o sea, están todo el tiempo recordando todos los episodios de su vida y eso como que no les permite fluir naturalmente en sus vidas. O sea, cada vez que hacen algo que se acuerdan de que lo hicieron, todas las veces anteriores que lo hicieron, por ejemplo. Mm. Y eso me imagino que es algo natural, no es que lo van entrenando con algún entrenamiento de la memoria para poder recordarlo. Porque sé que vos, por ejemplo, Juli, sos muy bueno haciendo eso, pero siento que lo entrenás. O sea, como que recordás muchas cosas del pasado, pero no siento que te salga tan natural como eso. Claro, o sea, a mí, por lo que me dicen, de ese tipo de cosas me acuerdo, de ese tipo de cosas me acuerdo más que el promedio de la gente, ni ahí tanto como esto que estás describiendo. O a lo sumo, por ahí me acuerdo de eventos y de detalles que otros por ahí no se acuerdan, pero ni ahí me acuerdo la fecha, ¿no? Por ahí justo este año como que lo que estuve haciendo es ver si logro acordarme un poco más de fechas, pero como un juego, ¿no? Algo completamente consciente de ver si logro hacerlo. Pero sacando eso de qué fecha pasó cada cosa, sí, en general, por lo que me dicen, me acuerdo un poco más de eventos que la gente, pero tampoco no llego ni ahí a ese nivel, ¿no? Pasa que justamente hay como un espectro. Yo de hecho estoy en el otro extremo del espectro que es Severely Deficient Autographical Memory, SDAM. Yo me acuerdo muy poco de mi vida, a mí se me olvida mucho. Y de hecho, tengo una amiga que es mi amiga desde los 13 y ella es como mi memoria. Wow. Ella sabe mucho más de las cosas que me fueron pasando a mí que yo misma, como que... eh, pero es un espectro, o sea, cada uno de nosotros puede tener más o menos esa memoria. En general no se entrena ese tipo de memoria. Cuando uno habla de entrenar memoria y que hay programas o incluso hay competencias de memoria, pero en general es esta memoria a corto plazo o como de cosas de no sé cuántos dígitos del número pi te acordás, como ese tipo de cosas que hay técnicas para practicar. Yo sé que hay una como el palacio mental y como que se van Parece la memoria. imaginando, claro, que van entrando como a distintas habitaciones y como que en cada lugar hay una cosa distinta. Eh, Tal vez justo hace poco me apareció en Instagram una cuenta de una persona que como que te encuentra en la calle y te dice, te voy a hacer acordar, no sé, te voy a enseñar a contar hasta 99 en japonés en los próximos 2 minutos. Y como que les va haciendo asociaciones con partes del cuerpo y con cómo se pronuncian las cosas, los números en japonés. Y ese tipo de cosas, claro, son para mejorar, como para técnicas de memoria, pero generalmente es este tipo de... Eso sería como memoria semántica o memoria a corto plazo, ¿no es cierto? No lo que serían episodios de tu vida. Me pregunto si hay una forma de mejorar la memoria episódica. O sea, como que sé que hay muchos eh, truquitos para mejorar la memoria a corto plazo o más de asociación, pero nunca escuché de ejercicios para mejorar como la memoria episódica. Buen punto. En realidad, creo que no, pero en realidad también es como, ¿para qué quisiéramos eso, no? Porque de hecho, si ves los casos de estas personas que tienen memoria excesiva, no lo describen como algo positivo. Se supone, o sea, en realidad nuestra memoria, eh, lo que describen y tratan de contar en este libro es que o sea, lo que hacemos es como un filtro, cuando nos vamos olvidando, ellos le llaman como digestión mental. Vamos dejando solamente lo más importante, los conceptos, y los vamos uniendo. Y también eso hace que tengamos, o sea, por un lado, como que nuestros recuerdos no sean perfectos, pero por otro lado nos da mucha flexibilidad para poder imaginar otros escenarios, que de hecho también en neurociencia se ha visto mucho que los mismos como
procesos cerebrales que usamos para recordar son los que usamos para imaginarnos situaciones hipotéticas. Mm. Entonces, tener como esa flexibilidad de ir filtrando información, formando, o sea, quedándonos con los conceptos y poder conectarlos de distintas maneras, es lo importante y lo que vamos manteniendo es lo que también condice con nuestra identidad, digamos. De hecho, también describen varios estudios donde han visto que tendemos a olvidarnos de las cosas que no nos convienen o que no van con la idea que tenemos de nosotros mismos. O sea, como Mm, que yo hice algo malo en el pasado, tiendo a acordármelo menos porque no me conviene como en mi identidad mantener esa memoria tan fresca, como que no es algo que yo sienta que me identifica, entonces tendemos a olvidarlo qué y loco. vamos teniendo como un sentido de nosotros mismos como más, que más nos gusta, digamos. Claro, está bueno. Y Sí, otro tema de esto, perdón, que me acordé de esto de los conceptos y cómo se van relacionando en nuestra memoria, en nuestro cerebro, como para darle un poco más de foco neurocientífico, si quieren. Hay un estudio, este no está en este libro, pero es un estudio en el que uno de los investigadores principales de este estudio era un argentino que se llama Rodrigo Kian Quiroga, y descubrieron lo que se llama la neurona de Jennifer Aniston. Ese es el nombre que le pusieron, si lo googlean así lo van a encontrar. Pero lo que hicieron en este estudio es, hay pacientes con epilepsia que no mejora con medicación, a los que los tienen que someter a una cirugía en la que les sacan un pedacito de cerebro, que es donde se están iniciando las crisis epilépticas, para mejorar su condición de epilepsia. Pero antes de hacerle la cirugía, los tienen bajo observación como durante unas semanas, donde les implantan electrodos en el cerebro para ver exactamente dónde se inician las crisis epilépticas y no sacar cerebro de más, digamos, sacar solamente lo que haya que sacar. Y en estas personas que están una semana con electrodos implantados y en un hospital, digamos, en una clínica, eh, estos investigadores aprovechan hacer estudios de neurociencia para entender cómo funcionan las neuronas, porque tienen como una señal única que no podemos tener en otros participantes, ¿no es cierto? No podemos implantar electrodos en el cerebro de cualquier persona. Mm, Y en estos pacientes encontraron, o sea, lo que hacían era mostrarles fotos de distintas cosas mientras registraban la actividad de las neuronas. Y en un paciente, el primero que encontraron, eh, encontraron que mostraban fotos de Jennifer Aniston y había una neurona que disparaba. Pero lo loco era que no era una foto de Jennifer Aniston, sino que era cualquier foto de Jennifer Aniston. Entonces era como que esa neurona entendía el concepto de esa persona. No era como cuando uno piensa, no sé, en las neuronas como de las zonas primarias de visión que responden como a líneas horizontales, verticales, o las otras acostadas o en diagonal. Como que no respondían a un ángulo, a un color o a una cosa así tan básica, sino a un concepto, algo mucho más elevado. Y después encontraron otras neuronas, y hay una que, esta es la que me hizo acordar y que traigo por este motivo, eh, que respondía una neurona respondía a Luke Skywalker, el personaje de Star Wars, ujú. pero respondía a fotos de Luke Skywalker, al nombre escrito, al nombre escuchando el audio, Luke Skywalker, y también respondía al maestro Yoda. Entonces, como que ahí vemos como como redes de neuronas pueden ir conectando distintos conceptos. Y están las neuronas en el hipocampo, que es un área que se relaciona mucho con la memoria. Entonces, como que siento que esa idea de Luke Skywalker y el maestro Yoda nos hace como, nos da cuenta de esto, de que hay distintas neuronas que van respondiendo a distintos conceptos, a distintas cosas, y que cuando disparan juntas nos vamos como acordando y haciendo relaciones de distintos conceptos. qué loco. Sí, está buenísimo. Em, una cosa que, quizás por qué preguntaba esto de cómo mejorar la memoria episódica, es porque me pasa bastante que me olvido de muchas cosas, pero completamente. Pero no a tan largo plazo, no es que, uy, me olvidé, no sé, mi cumpleaños número 8, o sea, ni idea. Sino cosas que pasan en la semana. Por ejemplo, me pasa muy seguido que voy a reuniones en el trabajo y abrimos un documento y donde hay muchos comentarios míos. Y yo no tengo ni idea cuándo escribí esos comentarios. O sea, siento que alguien me hackeó la cuenta y escribió los comentarios por mí. Y es como, ¿y qué quisiste poner acá? O sea, déjame que lo leo y después lo recuerdo, digamos, cuando lo leo, pero en realidad no sé si es que recuerdo porque lo leo, sino porque hice la misma interpretación en el momento en que lo escribí, ¿no?
Y Bueno, es yo soy un como poco que así me re también. Yo frustra, siento es que como, ay, qué sé yo qué hice. yo soy un poco así también, como que yo siento que mi memoria es malísima, lo que hago siempre es como volver a razonar lo mismo otra vez, Claro, eso eh, mismo. como que siempre empiezo de cero, como, pero no, no sé si hay de verdad, en verdad como estudios que hayan intentado mejorar la memoria episódica. Eh, sí, o sea, como les decía antes, como esas técnicas de memoria para acordarse cosas particulares, pero no como para mejorar este tipo de cosas. Pero en todo caso, como que si lo podés volver a razonar, ¿para qué tu cerebro almacenaría tantas cosas si lo podés volver a pensar? Claro. Que sea más eso también para nosotros, ¿no? A mí Eh, hasta me ha pasado que alguien me cuente algo, alguna historia o lo que sea, que yo no conocía, se me ocurre un chiste, lo hago, y que me respondan, sí, yo ya te conté esta historia, habías hecho el mismo chiste. Y yo, bueno, viste, por lo menos somos consistentes, como... Claro. eso, el robotito. Claro. No, y otro caso que les puedo contar muy interesante de la memoria es el caso del paciente HM. No sé si lo escucharon alguna vez. En la literatura científica se lo conocía como el paciente HM porque se mantenía en anonimato su identidad mientras estuvo vivo. Él se llamaba Henry Molaison. Y él también, él era un paciente que tenía epilepsia, pero esto en 1905, creo que en 1953 fue su cirugía. O sea, él tenía una epilepsia muy fuerte, como a los 20 algo, 25, pongámosle, que ya le impedía mantener como, continuar con su vida, porque tenía muchas crisis epilépticas. Y entonces, esto en 1950, mucho antes de la neurona de Jennifer Aniston y nada que les conté, em, sus médicos le propusieron hacer una cirugía para sacarle parte del cerebro que podía ser donde estaban iniciándose sus crisis epilépticas. Pero en ese momento no existía esto que les contaba antes de tenerlo una semana en observación para ver dónde, no sé qué, sino que directamente le hicieron una cirugía y le sacaron de los dos lados del cerebro parte del lóbulo temporal, incluyendo el hipocampo. Le sacaron los hipocampos completamente del cerebro. Pobre muchacho. Sí. Y él tenía en esa época, creo que tenía 27 años. Y después de ahí en adelante nunca más pudo generar nuevos recuerdos. O sea, él vivió como hasta los 80, se murió en 2008, y ahí fue cuando se reveló su nombre real, Henry Molaison. Sí. Pero desde sus 27 hasta sus casi 80 que vivió, se hicieron muchas investigaciones usándolo a él como paciente por esta cirugía que había tenido, que, o sea, él nunca más generó nuevos recuerdos, tenía recuerdos previos a la cirugía, pero nunca más pudo como aprender cosas nuevas. De hecho, como que en YouTube hay incluso algunas entrevistas como de él mismo, como durante estas sesiones de investigación grababan sus entrevistas, y él no se reconocía a sí mismo en el espejo, si se veía. Cuando empezó a tener canas y a envejecer, la imagen que él tenía de sí mismo era de sus 20 y pico de años, entonces como que era una historia bastante triste, pero que también permitió primero entender que el hipocampo es clave para que formemos nuevas memorias, pero también entender estas clasificaciones de memorias que le contaba al principio, porque Henry Molaison podía, por ejemplo, aprender cosas motoras. Le hacían una prueba como donde tenía como que mirando en un espejo, hacer una estrella, como seguir las líneas de una estrella, como, pero mirando un espejo, una tarea motora muy difícil, que si uno lo hace la primera vez es muy difícil, y él con cada sesión iba mejorando, pero él siempre pensaba que era la primera vez que lo hacía, porque su Wow. memoria episódica no podía mantener recuerdo. Ah, o sea, De claro, no, como que no se acordaba de nada, no podía decirte nada que haya hecho en el último tiempo, digamos. Nada, claro. De hecho, la investigadora que, que lo siguió durante muchísimos años decía que cada vez que iba a una sesión con él se tenía que presentar de nuevo desde cero, porque él nunca se acordaba que estaba siendo, que había trabajado con ella un montón de años. Eh, y eso, o sea, ese caso, que es muy emblemático en la neurociencia, permitió entender un montón de cosas. Es una historia, o sea, que o sea, es una historia muy triste también, pero que permitió como entender muchas de estas cosas, de que la memoria no es todo lo mismo, de que los recuerdos, después de o sea, el hipocampo es esencial para que formemos nuevos recuerdos, pero después de cierto momento de que se consolidan esas memorias, ya no se guardan en el hipocampo,
porque él tenía recuerdos de antes de la cirugía, pero no podía formar nuevos recuerdos. Entonces se dice que el hipocampo es esencial como para esto, para aprender cosas nuevas, pero una vez que se consolida esa memoria, se almacena en conexiones neuronales distribuidas en la corteza cerebral, pero no es como que hay, o sea, de hecho no se almacena, tendríamos que dejar de usar esas como analogías tan computacionales, sino que distintos, cada vez que nos acordamos de algo, hay redes neuronales que se activan y que van conectando distintas cosas, pero cada vez que nos acordamos de algo, esa memoria también se modifican, o sea, las conexiones se van cambiando, se hacen nuevas conexiones. De hecho, también en este libro hablan de cómo las emociones, o sea, cuando recordamos un evento anterior y las emociones que nos acordamos de ese evento, en realidad tienen más que ver con cómo nos sentimos ahora que cómo nos sentíamos en ese momento. Ujú. Y han hecho varios experimentos también como, sobre todo mencionan un momento como cuando uno dice, cuando, no sé, si estás mirando un partido de fútbol y vas a decir, no, yo ya sabía que iban a ganar o yo ya sabía que iban a perder, todas esas eh, como evaluaciones que uno hace que cuando ya sabe el resultado, en realidad modificamos lo que decimos que sentíamos antes en función de cómo sabemos que ahora que era el resultado al final, ¿no es cierto? Con el diario del lunes, Claro. como, sí, yo ya sabía. Eh, y como que hay investigaciones mostrando que verdaderamente hacemos eso. Sí, me imagino que es medio un quilombo ese tema cuando uno declara o sea, en los tipo clásica escena de crimen donde los testigos declaran algo. Se me hace que si cada vez que lo revís y cada 1000 veces lo tenés que contar, o sea, siento que nunca es la verdad, o sea, De hecho, diste en el clavo exactamente. Hablan mucho de eso en este libro porque, claro, hay muchos casos de cuando salieron, cuando se descubrió cómo se empezó a usar el ADN como para ver los casos de los crímenes, se descubrió que había muchas personas condenadas injustamente y muchas eran por testigos. De hecho, hay un caso, no me acuerdo el nombre exactamente, pero hay eh, un caso de una persona, una mujer que había sido abusada sexualmente y que ella reconoció a la persona que la había abusado, pero después cuando salieron las pruebas de ADN se dieron cuenta de que no era él. Eh, y también hay una cuestión racial que también tratan en este libro que nosotros, ¿viste cuando uno dice como los chinos son todos iguales? En sí. realidad está probado que tendemos a no identificar tan bien a personas que no son de nuestra propia raza. O sea, así como nosotros pensamos que todos los chinos son iguales o ellos también les cuesta más identificar gente que es fuera de tu propia raza porque no estás... Familiarizado. como, claro, como, de hecho hablan de una ventana como que hasta los 12 años más o menos uno puede aprender a poder distinguir bien los rasgos de una persona y que después cuando ya sos adulto, incluso si pasas mucho tiempo con personas de otra raza, te puede seguir costando identificarlos. Y eso Wow. también es un tema que hablan mucho. Y mencionan también como los estereotipos y las cosas que ya tenemos como decididas, entre comillas, por nuestras experiencias anteriores, cómo afectan la forma en que nos acordamos cosas. De hecho, también mencionan en un momento como distintos crímenes y cómo los participantes, dependiendo del crimen, tienden a pensar o a recordar que la persona que los estaba haciendo era más de una raza que de otra, como que muestran videos a participantes de como crímenes online y entonces la persona tiende a recordar que la persona era más blanca, en cambio si son crímenes a mano armada tienden a pensar que era una persona negra, porque esto, bueno, como investigaciones más en estas culturas donde están los blancos y los negros, ¿no es cierto? Claro. Eh, y hablan mucho de eso, cómo nuestros estereotipos también modifican la forma en que recordamos cosas. Y algo que hablan mucho también en este libro es de las memorias falsas, cómo podemos creer que nos acordamos cosas y que en realidad es mentira. Eh, y eso también tiene que ver con, o sea, las cosas que nos creemos tienen que ver con nuestra ideología y con las cosas y acá es como que se mete un poco la fake news. En un momento describen un estudio en el que traían participantes y les mostraban noticias, pero dentro de esas noticias metían algunas noticias falsas y lo que les preguntaban eran si reconocían la noticia, si la habían escuchado antes y de dónde la habían escuchado. Eh, o sea, la mayoría de las noticias eran reales, pero había algunas que no. Y cuando las noticias falsas estaban alineadas con la ideología de la persona, tendían a generar más
falsas memorias diciendo, sí, yo esto lo vi en la tele, o esto me lo contó mi mamá, o esto, pero cuando no estaban tan alineadas con la ideología de esa persona, no. Y Wow. así es un poco como funcionan también las fake news, ¿no es cierto? Como que uno cree más lo que le conviene también o lo que quiere, lo que está alineado con lo que vamos pensando. Yo creo que por eso es tan importante que como saber esto de que nuestra memoria no es perfecta, como para poder desconfiar más de las cosas que nos creemos, como que siento que tiene que ir por ahí la solución, entre comillas, a las fake news. Está Está bueno. bueno. Yo siempre cuento lo mismo, que es que mucha gente que me conoce bien recuerda de mí algo que jamás sucedió, que es que yo armo súper rápido el cubo mágico, el cubo de Rubik. Yo nunca lo supe armar. Pero me pasó muchas veces que alguien me diga, che, Juli, dame algún consejo para armarlo, vos que me acuerdo que lo armás súper rápido. Yo no sé de dónde sacaron eso. Eh, una vez un amigo me dijo algo como, que me dijo, ahí bueno, es el patrón, te gusta la matemática, la programación, Esto todo esto. es un ejemplo buenísimo el que estás dando, porque justamente vos que te gusta la matemática, yo estuve viendo tus videos también en tu Instagram, que haces como que te gusta ese tipo de cosas, lo único que te falta es hacer el cubo Rubik, pero Claro. la gente ya asume, porque, justamente porque tenemos como estos estereotipos y estos esquemas que vamos formando en nuestra memoria, y unen un dato que está muy relacionado con todo lo que tiene que ver con vos, pero justo ese dato es mentira. Pero justo es un ejemplo buenísimo el que diste, sí. Y de O hecho sea, el colmo fue hace unos meses en la facu, que yo estoy con la compu y pasa una amiga mía que es Lula, que también grabamos un episodio con ella, y me dice, che, ¿ya le pediste a ChatGPT que haga una foto de cómo cree que sos vos en función de las cosas que hablaste de estereotipos? Yo dije, no, pero a ver, vamos a probarlo ahora. Y le di esa consigna a ChatGPT de, decime cómo crees que soy basado en solo lo que hablamos. Yo nunca le mostré una foto mía a ChatGPT. E hizo una foto de una persona que le puso una cara, que Creo bastante obviamente parecida. no era la mía, pero podemos argumentar que era parecida, y y tiene vos jugó una, Rubik. claro, puso lo que sabía que tengo, que es una compu de tal modelo porque le pedí ayuda para instalar algo, un par de libros y el nombre del libro eran temas que yo estaba estudiando porque le había hecho preguntas de eso, un pizarrón con cuentas matemáticas, todo eso, y un cubo de Rubik del que nunca le hablé. Pero bueno, es que justamente como que nuestra memoria y lo que vamos se va formando con todos los conceptos, así que perfecto, el ejemplo es perfecto. Buenísimo. Una última pregunta, que es un poco meta. El libro plantea preguntas de cosas que todavía no se resolvieron en cuanto a la memoria, porque siento que hay un montón, siento que es medio que los últimos años siempre se habló más o menos de lo mismo, y me pregunto qué preguntas quedan aún por responder, siento que son un montón. ¿Te suena alguna? Ellas van por el lado como más de la psicología y la conducta, ¿no es cierto? Y como les decía al principio, cierran un poco hablando de fake news y siento que ahí es donde entra mucho y donde falta seguir estudiando mucho ahora que tenemos la inteligencia artificial tan a la mano, porque hablan un poco de cómo es que ver un video falso de vos haciendo algo te puede hacer creer que lo hiciste, ¿no es cierto? Pero ellas cuentan algunos experimentos que se han hecho mostrando, o sea, esto en Nueva Zelanda, donde se usan mucho los globos aerostáticos, hicieron un estudio donde traían gente y les pedían previo al estudio le pedían a sus padres que les cuenten historias de la infancia y confirmaban que esta persona nunca se había subido en un globo aerostático. En el estudio le daban como estas historias que habían dicho los padres y le metían también la historia de que habían ido en un globo aerostático una vez y no sé qué. Algunos participantes hicieron eso y con otros hicieron una foto falsa de esa persona cuando era chica en un globo aerostático. Y vieron como cuáles se creían más, o sea, se inventaban una falsa memoria con esa historia que nunca había pasado. Y en los dos grupos hay un porcentaje de personas que se creía esa historia, pero contrario a lo que podríamos pensar, la gente que veía la historia escrita era un porcentaje más alto el que creía que había pasado que las personas que veían la foto. O sea, no que creían que había pasado, sino que recordaban que había pasado. Claro. Eh, y ellas argumentan que eso puede ser porque cuando uno lee una historia escrita,
son muchas más las cosas, como que dice, estabas con tu mamá en tal lugar y se subieron al globo aerostático, como que uno va creando una historia y eso puede generar eh, como que activa más cosas en el cerebro, más conexiones, más conceptos que se van entrelazando y eso genera una cosa que es más parecida a un recuerdo y que después uno puede pensar, ah, sí, sí me acuerdo, creo que me acuerdo de haber visto tal cosa, que cuando uno ve una foto es una cosa estática y dice, ah, sí, mira, debo haber hecho eso porque estoy ahí, pero no me acuerdo. Mm. Eh, pero claro, la pregunta es cómo va a impactar ahora que tengamos tanto acceso y tanta difusión, ¿no es cierto?, de este tipo de tecnologías en las redes, eh, cómo va a afectar a las cosas que nos creemos, tanto de la fake news como de nosotros mismos, como que podamos inventarnos memorias. Muy Claro, bueno. está buenísimo. Para cerrar como lo de las fake news, o sea, lo que ellas dicen también es que como tendemos a formar memorias falsas, o sea, las fake news nos pueden generar memorias falsas, como ver algo que no creemos, eh, pero justamente por esta tendencia de que tendemos a creernos más lo que tiene que ver con nuestra ideología, tendemos como a generar memoria falsa y a fortalecer lo que ya creemos como predeterminadamente, digamos, como lo que ya veníamos pensando. Entonces, esto de cómo pueden las fake news modificar nuestro comportamiento, en realidad lo que puede llevar más es a lo que vemos de hecho en redes sociales, que es esta polarización, de que uno se engancha más con el contenido que le conviene o que te gusta ideológicamente y te lo vas creyendo cada vez más y tiende a reforzar tu conducta desde ese lado, entonces tiende como a polarizar más a la gente, pero no es como que no es tan probable que te vayan a convencer de lo opuesto a lo que vos siempre pensaste, digamos. Eh, como esa conclusión. Después también tenía eh, cosas como más de las emociones, si nos olvidamos de eventos traumáticos o no. eh, pero bueno, nada, o sea, les súper recomiendo leer el libro, de verdad, se llama Memory Lane, creo que está solo en inglés. Pero es una muy buena como recapitulación de lo que de lo que sabemos de cómo funciona la memoria, más a nivel psicológico y social. Eh, y está bueno, siento que como desmitificar lo que ellas dicen, el problema con nuestra memoria no es nuestra memoria, sino la expectativa que nosotros ponemos de que nos vamos a acordar perfecto las cosas que nos van pasando. Entonces, como que saber que nuestra memoria no es así como una cámara de video, es una forma también de poder eh, usarla mejor, digamos, y saber cuándo dudar de lo que nos acordamos y de qué forma se puede ir modificando. Claro, está muy bueno. Me gusta. Está bueno. Y esta pregunta por ahí después sí, no sé si va o no, pero me da intriga de qué es el doctor. ¿Ahora estás haciendo un postdoctorado? O... Sí, bueno, yo, si les cuento un poco de mi carrera, yo hice bioingeniería, después como que quise aprender más sobre el cerebro y empecé a hacer un doctorado en neurociencias. Y durante mi doctorado, que lo hice en Chile, estudié la esquizofrenia. Esquizofrenia usando como herramienta la resonancia magnética. Y estuve estudiando esquizofrenia durante los 5 años del doctorado y después hice un año que me quedé también en el mismo lugar haciendo postdoc sobre esquizofrenia. Y el año pasado como que empecé a querer cambiar un poco de tema de investigación y ahora me vine acá a Estados Unidos a hacer un postdoctorado, pero más en el área de actividad física, de cómo efectos neurocognitivos de la actividad física. Estoy haciendo análisis de un randomized control trial que se hizo como sobre los efectos de yoga y actividad aeróbica en adultos mayores de 65 años. O sea, agarraron un grupo de adultos mayores de mayores de 65 años Ujú. y fueron en tres grupos. Un grupo hizo yoga, otro grupo hizo ejercicio aeróbico y otro grupo hizo como ejercicios de stretching y estiramiento. Ujú. Entonces estamos comparando los efectos a nivel de cognición y de cambios en el cerebro en esos tres grupos. Eh, Así que sí, ahora estoy estudiando eso. Está bueno, cuando tengan algún resultado por ahí te volvemos a escribir y nos Eso contás, sí. Cuando, porque ahora me da intriga cuál es el resultado. Claro. cuando salga el paper lo charleamos, pero spoiler, hacer ejercicio es súper bueno. Eh, ¿Quién lo Mejora. diría? Ay, sí.
Claro, para sorpresa de nadie, ¿no? Pero hacer ejercicio tiene impacto real, no solo como en el cerebro, como estructuralmente, sino también en funciones cognitivas. O sea, como a estos participantes se les hacen test que evalúan memoria, pero acá estamos hablando más de memoria a corto plazo, ¿no es cierto? Memoria de trabajo, eh, memoria, atención, funciones ejecutivas, distintos tipos de test que se usan para medir esas funciones y se lo hicieron antes de la intervención y después de 6 meses y vemos mejorías tanto en el grupo de aeróbics como en el grupo de yoga. Comparándolos, como tomando como referencia el otro grupo que está igual o sea, haciendo una actividad que es un control activo, porque ellos igual están o sea, haciendo una actividad como física, pero leve, como de estiramiento, entonces tienen como toda la misma, se usa ese grupo como control porque tienen la parte social de juntarse con la gente, de ir a un lugar, hacer como toda la misma rutina que están haciendo los otros, pero los otros están haciendo además la actividad física correspondiente y ellos tienen más mejorías cognitivas. Mira, Eh, muy bueno. Cada vez escucho más hablar de la crisis de reproducibilidad. Papers, eso, en lo que las cosas que investigás vos, ¿caen en eso o no, no particularmente? sí, de hecho hay una crisis muy grande con todo lo que es resonancia magnética funcional, que es bastante difícil de replicar, pero que hace bastante se está buscando como estandarizar más los protocolos, como pasa que hay mucha variabilidad, no solamente entre realmente cómo funcionan los cerebros de las personas, sino en cómo las herramientas que se van aplicando en la investigación. Entonces ahora se está haciendo como que los investigadores están haciendo cada vez más esfuerzo por estandarizar tanto los métodos como cómo se van procesando las imágenes, como todos los pasos intermedios que hay antes de llegar a un resultado, como también tener más, como compartir más los datos, compartir el código que se usa para analizar, como que hay mucho esfuerzo por estandarizar, pero sí, es difícil. También se está buscando tener grupos como tamaños muestrales más grandes para que los Claro. resultados sean más consistentes. Hace poco también leí un libro que se lo súper recomiendo que se llama Statistics Done Wrong, como estadística mal hecha, y Ujú. habla un poco de todos los errores sin necesidad de ser malintencionados que puede haber en la ciencia. Y que pueden también afectar esta cosa, como está un poco destinado más a gente que hace ciencia, el libro, pero como cosas que a tener en cuenta que pueden estar fallando desde lo estadístico y que pueden afectar también a la reproducibilidad de un resultado.